Bueno, José, me gustaría que nos cuentes un poco cómo se viene trabajando en este contexto de COVID-19, un balance desde que empezó la pandemia. Lamentablemente se sumó, creo que como a toda la sociedad, un inconveniente más. Nosotros en la actividad veníamos con un poco más de 2 años de una muy mala situación y con esto obviamente se agravó. Se agravó en dos aspectos. Nuestra actividad es netamente presencial. Si bien hoy hay muchas plataformas, hay mucha tecnología, hay muchas posibilidades, tanto sea la visita como la contratación de un inmueble, todavía se tiene que hacer en forma netamente presencial. Entonces tuvimos una ventana de un poco más de 3 meses sin ningún tipo de actividad. Después, bueno, ahora ya estamos en una realidad menguada, es decir, estamos trabajando con mucho menos intensidad y con mucho menos contacto, y obviamente todos quienes tenemos oficinas al frente tenemos adherido a todos los protocolos en cuanto a la atención, en cuanto al uso y al espacio de trabajo. Y bueno, más allá de la situación, como te decía, difícil en general, tenemos que agradecer que es uno de los rubros que estamos trabajando y bueno, somos sumamente necesarios. Bien, en cuanto al tema de los alquileres, la gente que venía alquilando, por ejemplo, departamentos de 2 ambientes, ¿se ha notado el cambio? O sea, me refiero en este caso de alquilar un departamento o un monoambiente o ir a los barrios, por ejemplo, la gente que vivía en el centro. Hay distintos cambios. A ver, hay algunos que se vienen dando por decantación por la situación económica. Hay mucha gente que tuvo que dejar un determinado mínimo de comodidades que tenían, familias, para irse a lugares un poco más alejados, donde no solo el alquiler, sino la parte impositiva, la exhibición de expensas, el gasto de la cochera, una serie de cosas, hace que deban erogar menos en la vivienda. Entonces hubo un movimiento interno. Y después está la otra parte, de que es tal vez donde va apuntada tu pregunta, que es la gente que ha migrado por una cuestión justamente de esta situación de pandemia y de encierro. Hay mucha gente que ha dejado los departamentos y quien ha tenido posibilidad ha buscado casas donde tener un espacio verde o un terreno o un patio. Y ese es un fenómeno que en menor medida se venía dando en algunos sectores y ahora como que se ha generalizado. El tema de la ley de alquileres, tema que se viene tratando en muchos medios, ¿cómo lo han recibido ustedes? Mira, para hablar de alquileres tendríamos que hablar no solo de la ley de alquileres, que en lo personal entiendo que era necesario un ayornamiento. Le veo algunos aspectos positivos, como por ejemplo un contrato de 3 años, después actualizar un montón de cuestiones que tenían que ver con los aspectos tecnológicos, es decir, que la dirección hoy sea válida un correo electrónico. Hay muchas cosas que fueron realmente necesarias. Entendemos que poner un índice de actualización no creo que sea, porque bueno, la experiencia nos ha enseñado que los índices no siempre reflejan la verdadera evolución de la economía, y ojalá que esta vez no sea así. Ha traído algunos cambios que veremos cómo se aplican. El tema es que este año en particular no solo que tuvimos la ley de alquileres, sino que tuvimos el DNU, el decreto, que el 30 de marzo vino a poner. Nosotros como sector lo recibimos con mucha, no digo algarabía, pero con mucha necesidad. Lo necesitamos una herramienta, necesitábamos una forma de implementar en una emergencia como fue la de plena pandemia, algunas pautas de mantenimiento de la situación. Fue medio como una medida de no innovar para que no hubiera abusos y situaciones.
A mi entender, creo que el 30 de septiembre eso se debería haber terminado, porque gracias a Dios hemos salido del momento crítico y tal vez se podría haber hecho algo un poco más específico, porque ahora a 8 meses de pandemia prácticamente estamos en una situación en que todos los locales comerciales, todas las viviendas están bajo el régimen de DNU. Yo entiendo que hay mucha gente que en este momento está pasando por una situación difícil, sí, pero hay otra gente que ha podido recomponer esa situación y están en el mismo plano. Aparte, ya de por sí, cuando hablamos de un decreto de necesidad y urgencia, estamos hablando de una cuestión extraordinaria que se dio. Y bienvenido que el Estado, como correspondía, daba algunas pautas de negociación, pero si no, es como que ha quedado una intervención, a mi modesto entender, sigo diciendo, demasiado extensa. Es como que ha intervenido demasiado el Estado en contratos que son de orden privado. Bien, y en el cuanto de ustedes han hecho alguna así movida para ser escuchados, se han movilizado para hacer eco de estas informaciones que me está comentando. Sí, mira, en este momento, bueno, más allá de seguir perteneciendo y ser representante de la Cámara de Empresas Inmobiliarias a nivel nacional por la Federación Inmobiliaria, también tengo el honor de integrar el directorio del Colegio de Corredores, y tanto en una como en otra institución se ha logrado a nivel nacional tener presentaciones con el Ministerio de Vivienda, donde está nuestra Rosarina arquitecta Bielsa, María Eugenia Bielsa, y en más de una oportunidad le hemos presentado esta situación, pero bueno, ellos argumentan de que estamos ante una situación extrema, de que hay otras urgencias y otras situaciones, y bueno, nosotros la inquietud la hemos expresado, no hemos tenido, bueno, la respuesta deseada, pero bueno. José, entonces la mayor preocupación de ustedes sería la extensión del DNU. Y en cuanto a la ley de alquileres, ¿qué es lo que, si tendríamos que puntualizar algo de la ley, qué es lo que no están de acuerdo? Mirá, no estaríamos de acuerdo en la medida que, como te decía antes, que las actualizaciones no reflejen el verdadero movimiento de los precios. De hecho, nosotros hemos hecho un detalle en el cual hay valores. Por ejemplo, uno de los mayores indicadores de la variación de los precios son las paritarias, y las paritarias lamentablemente están por debajo de la evolución constante de los precios, de la canasta básica, están por debajo de... Entonces, si esa va a ser una de las formas de actualizar, ya de por sí van a quedar atrasados respecto de la realidad, porque tenemos que tener en cuenta que quien alquila, quien contrata para vivir, depende de un ingreso asalariado en la mayoría de los casos, y de alguna forma se vería no perjudicado, pero el dueño, el locador, también él tiene un ingreso y depende, y él también va al mismo supermercado que vamos todos. Entonces, es decir, es como que se trata de no perjudicar a una parte y termina perjudicándose a otro. Bien, para ir cerrando, me gustaría también que nos cuente cómo han cambiado las maneras de alquilar. Tengo entendido que últimamente se están alquilando por medio de una permuta, ¿puede ser así? En ventas, en la parte de ventas se están dando algunas permutas. Como decías al comienzo de la nota, es decir, no escapa a la mala situación en general que se está viviendo desde la parte económica en la compraventa. Entonces hay muy poco flujo de dinero, hay poca plata. Entonces, dentro de las variables es hacer una permuta. De hecho, nosotros hemos hecho 2 operaciones en este último tiempo en permuta, que la permuta básicamente es la operación de compraventa, porque en definitiva se hace una compraventa, por el cual la mayor parte del monto está representado por bienes y no por plata. Y sí, se da el caso, y es una variable, bueno,
mucho más probable de hacer en un momento de crisis como este que en otro momento. ¿Es válido en este contexto? O sea, medianamente viene bien, o sea, es positivo. Es una alternativa más, sí, sí, por supuesto, es una alternativa más y es una buena forma, una buena salida. Lo ideal sería que hubiera créditos, que hubiera acceso para la vivienda, que un asalariado tenga la posibilidad de adquirir su vivienda mediante un crédito que el Estado... Porque cuando uno habla de un crédito hipotecario no solo habla de la parte inmobiliaria en sí, habla de la construcción, de que se generan puestos de trabajo y bueno, y es un círculo virtuoso, que bueno, eso es lo que nos estaría, es una gran deuda que tenemos con la sociedad.